En medio de acusaciones, insultos y casi 2.000 reservas, Morena y sus aliados lograron la aprobación en lo general y en lo particular del presupuesto de egresos de la Federación para el año siguiente, sin hacer modificaciones al proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda. Un presupuesto que, por cierto, dejó muy contento al presidente López Obrador. Veamos en contexto. La madrugada de este domingo, el presupuesto de egresos para el 2022 quedó aprobado por la Cámara de Diputados, tanto en lo general como en lo particular, sin cambios en el dictamen, y después de 4 días de discusión, se aprobó con 273 votos a favor, 214 en contra y 0 abstenciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció en redes sociales a los legisladores y dijo que era momento de ir a dormir con la conciencia tranquila. Agregó que el presupuesto era una buena noticia para el bien de todos y en especial para 25 millones de familias pobres y de clase media que se beneficiarán con programas sociales. Aunque se presentaron 1,994 reservas al proyecto, se informó que los coordinadores parlamentarios determinaron compactar un número importante de ellas para agilizar la deliberación del dictamen. El gasto neto total para el siguiente año será de 7.8 billones de pesos, lo que representa un incremento en términos reales de 8.6% con relación a lo aprobado para 2021. La semana pasada, tras aprobarse el dictamen en lo general, con 274 votos a favor y 219 en contra, las bancadas del PRI, PAN y PRD pidieron que se tomara en cuenta su propuesta de presupuesto alternativo, pero esto no sucedió. El presupuesto contempla una reducción de recursos al Instituto Nacional Electoral por casi 5,000 millones de pesos y al Poder Judicial por casi 3,000 millones. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que este recorte pone en riesgo la realización de la consulta de revocación de mandato y que analizarán acciones jurídicas, mientras que el titular de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, dijo que aceptarán la decisión del legislativo, aunque la falta de asignación de estos recursos afecta la tercera fase de la implementación de la reforma judicial. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, bienvenida. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Yo aquí ya inaugurando la temporada de frío en este lunes de puente. ¿Cómo están? Buenas. Mucho frío, efectivamente. Alfredo Lecona, activista y analista. Buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Qué tal, Eder? Buenas noches. Hola, querida Estefanía, un gusto verte conduciendo y sí, también ya con bastante frío por acá. Muchas gracias. Y Dolores Aragón, académica e investigadora. Buenas noches, Dolores, bienvenida. Dolores. Gracias, Estefanía. Muy buenas noches a todos y a todas. Emocionada porque hay puentes más. Claro, puente y frío y todo. Y parece que hace mucho frío también en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y pues se puso buena la discusión del presupuesto. Me gustaría empezar con Eder. Quisiera saber, Eder, si tú dormiste con la conciencia tranquila o no, y cómo viste esta discusión del presupuesto y la aprobación. Sí, pues una de las grandes batallas de el grupo de Claudio X González era quitarle la mayoría a la Cuarta Transformación para justamente disputar este presupuesto, ¿no? Me da mucha gracia y algo de lástima el papel que ha jugado la oposición queriendo chantajear al gobierno de México con el asunto de la reforma eléctrica, que si no hubo acuerdo con el presupuesto, entonces no habrá acuerdo con la reforma eléctrica, tratando como de conducir a la Cuarta Transformación hacia donde ellos son especialistas, ¿no? Siempre se negociaban los presupuestos de la gente para poder tener algunos privilegios de la clase política y verles el rostro después de la aprobación. Pues está claro que no lograron su objetivo los del PRIAN, algo que han señalado los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, cada que hace una estimación del crecimiento de México, le incrementa su estimación de crecimiento para este año, para el año próximo, y lo que siempre reconocen con el gobierno de Andrés Manuel es la responsabilidad en las finanzas públicas y también la capacidad que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación en la recaudación. Este presupuesto, y ahí sí creo que hay un margen de riesgo, no significativo, porque las estimaciones las hacen de acuerdo a las tendencias de cómo ha incrementado el ingreso por la vía de los impuestos. Sin embargo, sí hay un riesgo de que no se recaude lo suficiente para cubrir las expectativas. Fuera de eso, me parece que es un presupuesto sin sorpresas, donde se está priorizando los programas sociales de la Cuarta Transformación, se está priorizando el turismo. Recordemos que, de acuerdo a las cifras que nos dan el INEGI y el Coneval, este año, durante la pandemia, el sector poblacional las ciudades donde más aumentó la pobreza
esas son ciudades turísticas o de servicios, y al menos en el presupuesto sí se refleja una intención de hacer un rescate a todo el sector turístico de este país, en el contexto además de la recuperación económica, de la recuperación que será también para toda Norteamérica. Vamos parejos en cuanto a recuperación de empleos, en las cifras que tienen que ver con recuperación, vamos muy parejos con Estados Unidos y Canadá, y tengo la impresión de que este presupuesto, con la forma en la que se va a destinar, pues va encaminado a que haya un rescate económico, y ahora sí comencemos a ver en Sí, 2022 un crecimiento económico sostenido a sí, favor de toda la población, con la sí. consideración de que estamos saliendo de la pandemia. Querida Lisa, ¿coincides? Y además, una pregunta, ¿en qué consisten las reservas de la oposición y por qué ha hecho tanto ruido esta votación sobre el presupuesto? Pues fueron más de 1.900 reservas, que en su mayoría justamente tenían que ver con las reasignaciones, justamente porque el presupuesto desde que salió estuvo muy claro que tenía áreas prioritarias en donde estaban los proyectos, digamos, más importantes de la administración de Andrés Manuel López Obrador, tanto en las carteras, digamos, como secretarías, como efectivamente ya en los rubros presupuestales muy específicos, y se propusieron cualquier cantidad de cosas para modificarlo. La verdad, lo triste de esto es que, como ya hemos discutido muchas veces acá, pues la estrategia, digamos, del Congreso como conjunto es aceptar una cantidad ingente de reservas que lo único que hace es alargar la discusión hasta las altas horas de la madrugada, donde ya la verdad es que poca gente está prestando atención, y luego, una vez que se presentan, lo que se hace es desecharlas o votarlas en conjunto para que con cada votación en cada artículo pues no se vaya una o dos reservas, sino se vayan cientos de reservas. Al margen de eso, que digamos lo hemos visto prácticamente en todas las reformas constitucionales, en todas las leyes grandotas, creo que hay algunos puntos interesantes del presupuesto de egresos de la Federación, pues que valdría la pena compartir con la audiencia. Uno de ellos ya lo decía Eder, si bien es un presupuesto que sí está fundamentado en las estimaciones de crecimiento, que está además contrarrestado con una ley de ingresos federales para que más o menos la cosa cuadrara, pues definitivamente no termina de cuadrar, y ahí vamos a tener que ver cómo se van desarrollando las variables macroeconómicas, sobre todo durante el siguiente año. ¿Cuáles son esas variables? Pues el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio, el precio del petróleo, etcétera. Hay, por ejemplo, un dato que es interesante, ¿no? Este es el presupuesto de egresos de la Federación que más ha crecido, digamos, en los últimos 10 años, es un aumento del 8.5 después de inflación, y aunque la ley de ingresos se prevé que también crea 7.5% contando ya la inflación, es decir, que el Estado recaude más dinero, pues quedan ahí volando más de 850,000 pesos que se van a tener que financiar con deuda. Ahora, la deuda no es necesariamente mala, y eso lo hemos dicho aquí muchísimas veces, pero lo que es interesante es ver que si bien los primeros 3 proyectos de egresos de la administración de Andrés Manuel López Obrador tenían un rubro muy Sí, chiquitito de deuda, este es el primero en donde este crece, y entonces está 13% del presupuesto financiado con deuda. sí, Vamos a intentar ver hacia adelante cómo crece. Yo lo único que dejo, y sí. supongo que otros de mis colegas también lo van a hacer, pues quien gana mucho con este presupuesto de egresos de la Federación, 70% más de presupuesto, es la Guardia Nacional. Sí. Alfredo, en esto que decía Lisa sobre la Guardia Nacional, me imagino que estás pues de acuerdo, pero la otra pregunta es, parece que hay una discusión acerca del mayoriteo que hubo en la Cámara, sin embargo, la narrativa de la oposición era que le habían arrebatado la mayoría a Morena, entonces parece que hay ahí una disparidad entre el discurso y las acciones. No, pues creo que siempre estuvo claro que pues para una cuestión como el presupuesto bastaba la mayoría simple y digo, es incontrovertible. Me pregunta si estoy de acuerdo o no con lo que dice Elisa, pues es también incontrovertible. El aumento a Sedena está ahí, a la Guardia Nacional está ahí. Al respecto, solo creo que traería a la mesa, ya que pues poco se pone atención en la cantidad de recursos que se le asignan a las Fuerzas Armadas en este país, lo que por ejemplo publica hoy Reforma, ¿no? El aumento de 64% de contratos sin licitación por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, que se traducen algo así como 6,300 millones de pesos durante el año pasado, según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad. Entonces, pues que bueno, ojalá estuviéramos poniendo más atención con lo que se da a Sedena y con lo que se crece en tantos rubros, porque lo que
Vimos que sí se ve todos los años, que todos los años hay una rebatinga por el presupuesto en este gobierno, en el gobierno anterior, en otros sexenios, pues la verdad es que son tantos temas que pues es difícil, y lo hemos vivido en este propio programa, detectar o hacer un análisis integral apenas el presupuesto ha sido aprobado en sede legislativa, porque vemos a lo largo de los meses como lo que se aprueba ahí, sin discusión, sin temas, quién sabe cuántos temas. Y es lo que me gustaría como dejar claro para las personas que nos ven. Cuando hablamos de reservas y de 2,000 reservas, estamos hablando de 2,000 o de 1994 en este caso, propuestas. Estamos hablando de un presupuesto que está hecho con una sola visión, con la visión del gobierno, que tiene absolutamente todo el derecho para presentar su visión de país, de dónde tiene que ir el gasto, pero cuando hablamos de 2,000 propuestas que sencillamente ni siquiera pueden ser discutidas o tomadas seriamente, pues estamos hablando de ese Congreso que, pues la verdad, parafraseando otra vez a López Obrador, como lo hice la semana pasada en aquel discurso famoso del desafuero, esa no es la tribuna más alta del país. No puede ser esa tribuna de festejos, cantos, insultos, cosas tan desagradables como las que hemos visto. Y por supuesto que todo está concentrado y no podremos ver todos los rubros, y es una visión muy corta la que podemos hacer tanto nosotros como los legisladores o los legisladores en el momento en el que vemos que pues aprueba todo de esta forma tan atropellada, tan sin discusión, sin considerar nada más. Entonces, pues digo, lamentable, todo se fue al tema del INE, donde pues por supuesto tampoco hay cifras, tampoco hay datos, son las mismas descalificaciones, y pues eso, creo que es un Congreso que no ha cambiado en su forma de discutir y de procesar las cosas y de ser plural con esta nueva legislatura. Dolores, citando a Margarita Zavala, ¿tú estás de acuerdo con las ampliaciones y reducciones que se hicieron en el presupuesto y que creo que presentaron ahí particularmente el Partido Acción Nacional, y que de eso devino pues lo que mencionaba Alfredo, quizá una rebatinga que se viralizó en redes sociales y que dejó ver en qué estado se encuentra el Congreso y el ambiente político del Congreso? Bueno, yo creo que el ambiente político del Congreso es muy claro. Es evidente que los partidos de la oposición, bueno, están en contra de la 4T por diversas razones ideológicas y de conducción de proyecto de país, y evidentemente pues Margarita va a abogar por un presupuesto que sea distinto a lo que se presenta ahora mismo. Pero a mí, Estefanía, me gustaría que nos concentráramos también un poco en este contexto, es decir, en dónde estamos, dónde está México económicamente ahora mismo. En la propia página de finanzaspublicas.hacienda.gov.mx, que me gustaría también aprovechar el espacio para invitar a la gente a revisar todos estos paquetes presupuestales, porque no son solo no se trata de ver cómo estamos económicamente y hacia dónde vamos económicamente como país en un solo rubro, sino en muchos rubros. Por ejemplo, aquí se consigna en este documento, en este análisis que hace el gobierno federal, dice: en el segundo trimestre del 2021 la actividad económica en México acumuló 4 trimestres consecutivos de crecimiento y alcanzó un 97.9% del nivel observado en el cuarto trimestre del 2019. Previo a lo que es el brote y posterior de la pandemia del COVID. Se hace todo un análisis sobre cómo han estado las condiciones, ahora sí, sociológicas, societarias, pero también económicas en el país. Y esto me parece muy importante tomarlo como referencia, porque otro de los aspectos también que menciona este mismo documento es, dice, entre las acciones implementadas por el gobierno federal para facilitar la recuperación económica, se destaca la prioridad asignada al combate a la pandemia y a la preservación de la salud. A mí me parece que en la parte presupuestal sí necesita el gobierno federal seguir reforzando todavía las acciones referentes al COVID-19. Y esto, si lo comparamos con cómo van de adelantados las campañas de vacunación, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alemania, en Europa, creo que esa es una fortaleza que se debe de seguir implementando, y por supuesto tomar en cuenta que efectivamente, Estefanía, va a faltar dinero. Estamos en un momento, saliendo de la pandemia, estamos en un momento crítico, y hay que revisar muy bien, como les digo, no solo el presupuesto que se da a seguridad, que es muy importante, sino al tema de salud pública, que es aún más importante en este momento de COVID, y por supuesto a la recuperación de las actividades económicas. Y nada más para finalizar, respecto al INE, que le bajen dinero al INE. Hemos hablado en este mismo programa
de innumerables veces, Estefanía, de la cantidad enorme que recibe el INE. Y sinceramente no estoy de acuerdo todo lo que se gastaron en la realización de las campañas políticas y ya ni decir de los sueldos. Me parece, la verdad, un exceso en este contexto de pandemia y de necesidad económica. Esa sería mi conclusión. Gracias. Eder, nos quedan 30 segundos para réplica. Sí, rápido, tres cifras sobre el INE. El presupuesto que se le quitó, se le redujo al INE, es el equivalente a un municipio industrial grande con más de 1 millón de población, como el de Tlalnepantla, Estado de México. Creo que vale la pena que haya un proceso de austeridad. Sí, con ese mismo presupuesto se puede mantener las finanzas públicas de un municipio. Solamente en 2019, Lorenzo Córdoba se gastó, de acuerdo a cifras que nos entregó Hernán Gómez, más de 114,000 pesos solo en comidas. Y Lorenzo Córdoba, su sueldo es de más del doble del presidente, sin contar prestaciones, sin contar gastos médicos mayores, sin contar los viáticos y sin contar el gasto de su oficina, que incluye asesores, que incluye remodelaciones de lujo, que incluye los carros y los teléfonos, etcétera. Entonces, por supuesto que es necesario que se implemente un plan de austeridad republicana también en el INE, o mínimo, si no quieren austeridad republicana, mínimo que se ajusten a los salarios de acuerdo a la Constitución, ¿no? Alfredo. ¿Y cuánto gastarían si le quitaran el salario a todos los consejeros, a todos los funcionarios, con cuánto se queda el INE, Eder? Ya que traes las cifras. Yo no estoy proponiendo que le quiten los salarios. Yo creo que sí debe haber un pero vamos a programa pero al final. Por eso. Pero si al final están usando el tema de los salarios para decir que hay una locura, ¿qué tiene que ver eso con 5,000 millones de pesos? Un solo consejero, por eso, 114,000 pesos en comida. Un está solo bien. consejero. ¿Dónde está? En una situación de crisis económica. ¿Dónde están los 5,000 millones de pesos? Está bien, le están quitando al consejero, no le están quitando al consejero, están quitando 5,000 millones de pesos. ¿Quién sabe de dónde que no lo saben decir? Que se ajusten, entonces, que dejen de hacer estos gastos onerosos. Y van a conseguir 5,000 millones. Ya se nos acabó el tiempo, van a conseguir compañeros, desafortunadamente, pero pues ahí está. Sí suena como mucho dinero, la verdad. Vamos a una pausa. Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF, anunció que la colaboración con la FGR será clave para trabajar y que no habrá venganza política en sus investigaciones. ¿Qué cambios esperan en la operación de esta dependencia? Regresamos a ver qué opina la mesa de Punto y Contrapunto.